amigos de 60 Minutos de Inspiración. El día de hoy me encuentro con Héctor Herrera, un gran amigo originario de Venezuela, pero ya más mexicano que el aguacate. Mero. Exactamente. Muchísimas gracias, Héctor, por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast 60 Minutos de Inspiración, en el que con las historias de las personas, pues nosotros inspiramos pues a las personas que quieren emprender algún negocio o que simplemente quieren perseguir sus sueños. En este sentido, comentarles que Héctor es una persona que se dedica al tema de la capacitación, tiene una universidad. Entonces, pues ya ahorita nos comentará un poquito más sobre lo que está haciendo, pero quisiera comenzar esta entrevista preguntándote un poco sobre quién es Héctor. Quisiera que me comentaras un poquito sobre tu infancia, cómo fue, cuántos hermanos tienes, cómo creciste, dónde y cómo era esa infancia. Bueno, hola chicos, chicas, todas las personas que nos están viendo por allí. Yo soy venezolano, Ferdi, yo nací en Maturín, estado Monagas, en Venezuela. Tengo dos hermanas, mi hermana mayor que es médico, mi hermana menor es ingeniera. Tuve la fortuna de conocer a mis 4 abuelos y aprender muchísimo de mis abuelos, de mis 2 abuelos y de mis abuelas. Tengo un tío, mi padrino, lo quiero muchísimo, tíos y tías por parte de mamá. La verdad, mi relación con mis padres siempre fue muy buena. Y ahí empezaríamos de lleno en los temas, porque algo que yo considero que es súper importante... Ajá. ¿No pasa nada? No, adelante. Ok. Es la parte de la salud mental, la relación con el otro, cómo te llevas con las demás personas. Estudié ingeniería del ambiente a los 24 años, por situaciones de la vida, haciendo ejercicio, me rompí un disco de la columna. Realmente fue una hernia que se rompió y se dañó un poquito la médula. Fue un incidente que marcó mi vida. Al principio pensé que había sido para mal, sin embargo, hoy me doy cuenta que fue un gran parte de aguas en mi vida que me hizo entender y valorar muchísimas cosas. Eso es parte de mi vida. Súper. Y gracias a eso conocí Rotary International, gracias a eso empecé a dar clases y gracias a eso me enamoré de lo que hago hoy en día. Súper, muchas gracias. Fíjate que quisiera ahondar un poquito más en el tema de tu infancia y ¿por qué? Porque es muy importante siempre esta etapa donde pues todavía estamos descubriéndonos, tenemos muchas personas pues ya traemos como una esencia, ¿no? Que desde niños pues la vamos desarrollando y pues eso nos va a servir precisamente para lo que comentas, ¿no? Para lo que vamos a hacer ya como adultos. Entonces quisiera preguntarte un poco sobre a qué jugaba Héctor en familia con, no sé, tus hermanos, primos. Mira, como te decía, yo tuve la suerte de compartir mucho con mi abuelo materno, mi abuelo Valentín. Yo recuerdo que yo llegaba de la escuela muchas veces a la casa de mi abuela y me iba con él a su taller. Okay. Y mi abuelo jugaba conmigo, me enseñaba a embobinar motores, me enseñaba qué es una llave cruz, 3/4, pata de cabra, una llanta, cómo se forma la llanta. O sea, yo tuve la oportunidad y el privilegio de aprender muchísimo de mi abuelo materno, mi abuelo Valentín. Pasaba horas en el patio de la casa de mi abuela jugando y hablando con él. Recuerdo que él le preparaba la comida a un pastor alemán que él tenía y le preparaba mollejas, asadura, hígado de res, y recuerdo que a mí me gustaba el olor. Y un día él estaba cocinando eso y me dijo, ¿quieres probar? Y yo, sí. Me comí un pedazo de hígado con molleja y patas de gallina, me encantó. Okay. Y recuerdo que desde ese día él, cuando hacía como que la comida para el pastor, así literalmente, lo hacía en una olla y sacaba un poquitico para él y agarraba y me picaba a mí un pedacito de hígado. Y tenía una muy buena relación con él hasta que él murió. Él murió, lo recuerdo claramente, es mi primera referencia como de ese evento de la muerte. Sí. Cuando yo tenía 5 años, lo recuerdo claramente. Recuerdo lo que fue ir a la funeraria, mi papá me cargó y lo vi muerto. Y regresar a la casa de mi abuela a los 2-3 días y llegar y que faltaba algo, ¿sabes? Sí. Ya el patio no era el mismo patio. Ya el patio estaba vacío, ya su taller estaba cerrado.
su silla estaba vacía, su cuarto era diferente, ya había un vacío en la casa, y creo que esas fueron mis primeras referencias de ese evento, de la muerte y del duelo, ¿sabes? Sí. Y coincido contigo en la parte de la infancia. Jugaba mucho a eso con él, también jugaba que era astronauta, pero mis primeros juegos así eran con él, con mi abuelo materno. Súper. ¿Y qué nos puedes platicar un poquito sobre esas figuras precisamente que nos inspiran? Que muchas veces a lo mejor es un poquito más adelante, como en la juventud, ya en la etapa donde estamos buscando un poquito más el tema del estudio, a qué nos vamos a dedicar, pero pues hay veces que, por ejemplo, esta figura, ¿no?, de tu abuelo, muy importante, como lo comentas, con quien convivías, con quien jugabas, y que estás diciendo algunas actividades que tú realizabas con él, que seguramente te sirven el día de hoy. Quisiera preguntarte si, aparte de tu abuelo, había algunas otras figuras de admiración que te inspiraron a ti a realizar algunas ciertas otras actividades. Yo, lo que soy, Ferdi, hoy, se lo debo a mi papá y a mi mamá. Mi papá y mi mamá siempre estuvieron presentes. Mi papá era una persona, mi papá ya murió en el año 2019, y era una persona que a mí me enseñó a pensar. Me enseñó a pensar, me enseñó a racionalizar, me enseñó a tomar decisiones. Mi papá es una figura que siempre, todos los días de mi vida, lo recuerdo y está presente. Mi papá era una persona que antes me regañaba, sin embargo me llevaba a una reflexión más que a esa agresividad. Sí. Me decía, ¿y qué pasaría si pasa esto? ¿Y pensaste qué pasaría? ¿Y cómo ves tú desde ese punto de vista? ¿Y crees tú que esa persona quiso hacer otra cosa? Me hacía muchísimas preguntas. Y el día de hoy yo soy partidario de que las preguntas nos liberan y nos hacen pensar. Creo que eso es algo que es necesario para la persona. Pensar, dedicarle tiempo a ver de qué otra forma puedo hacer lo que hago. ¿Qué pasa si tomo esta decisión? ¿Qué no pasa? No vivir todo el día pensando, sin embargo, sí dedicarle tiempo a eso. Y mi mamá es profesora de biología, luego hizo psicoterapia, luego hizo un doctorado en filosofía, y con ella me formé muchísimo. Fue una formación empírica. Iba con ella a su liceo, sí, la veía cómo daba clases, la escuchaba hablar con sus conocidos. Cuando estaba haciendo su doctorado en filosofía, iban a mi casa, ella con sus amigos, a estudiar, y la verdad que hoy me doy cuenta que aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo sin querer. Claro. Que es parte de lo que dices, cómo vas copiando sin darte cuenta. Sí. Y a veces no sabemos a quién estamos inspirando, a quién estamos educando inconscientemente. Así es. Y justo porque tengo entendido que tú estudiaste otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, creo que lo que estás haciendo el día de hoy, que ya nos contarás un poquito más adelante, lo que estás haciendo hoy es precisamente, yo creo que más ligado a todo lo que aprendiste con tu mamá. Sí. Que a lo que estudiaste en la escuela, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras compartir un poco cómo fue el paso por la escuela, el tema formativo, académico, secundaria, preparatoria, universidad. ¡Wow! Yo no volvería a la escuela en mi vida. No, primero me gustaba muchísimo estar con mi abuelo. Luego que mi abuelo se va, sí, empiezo en la escuela primaria. Y la verdad no era algo que a mí me agradaba. Recuerdo claramente que no quería jugar lo que jugaban todos los niños. Recuerdo también claramente que una vez una maestra me colocó aquí en el brazo. No sé si llegaste a presenciar eso. No habían grupos de WhatsApp, entonces te colocaban en el brazo un papelito y le colocaban una grapa. No. Y yo subí al carro, recuerdo, y se le enseñé a mi papá. Mi papá la agarró, la leyó y se bajó. O sea, ¿te la engrapó en la piel? Sí, no, en la... en el suéter. En la mano, en la manga, pero así como okay, una como un pulserita. hilo. Ya. Me engrapó. Y mi papá me dijo, ¿y esto, hijo? Me bajó. Fuimos a hablar con la maestra, y la maestra le dijo, él no quiere jugar con plastilina, él no le gusta dibujar. Y mi papá me sentó frente a la maestra y me dijo, hijo, ¿todo esto es verdad? Y yo le dije que sí. Le dije, sí, mi papá, bueno,
tenemos que ver qué hacemos. La maestra sí incluso me dijo, bueno, le voy a dar oportunidad de que haga mañana lo de plastilina y eso, pero no era un lugar que a mí me agradaba. Okay. Mi relación con mis compañeros era normal, sin embargo, no era un lugar al que me dice, si quiero volver a la escuela, yo no quisiera, Okay. me la saltaría sin problema. Sí. Paralelo a esto, sí veía muchísimos programas de Discovery en la escuela, diferentes tipos de programas formativos que tuve la oportunidad de acceder, y la relación con mi papá y mi mamá y mis hermanos. En el liceo, de igual forma. No volvería al liceo. no volvería. No lo disfrutaba. O sea, ¿el liceo es como la secundaria? La secundaria y la prepa. Y la prepa. Sí tengo 2 o 3 buenos amigos de toda esa etapa. Sin embargo, fue una etapa donde sí aprendí, o sea, sí aprendí de relaciones. Sin embargo, no era un sitio en el que yo me sentía cómodo. Paralelamente a esto, no sé creo que sí lo sabes, yo fui parte de algo que se llama en Venezuela el sistema de orquesta, o las orquestas juveniles e infantiles en Venezuela. Yo empecé en la música a los 7 años, por allí. Entonces, en las mañanas iba a la escuela y en las tardes iba a la orquesta. La orquesta es otra cosa. Todos mis amigos de hoy que están en Venezuela, casi todos son de la orquesta. Okay. En la orquesta me sentía súper bien, aprendí muchísimo de muchas cosas. Yo creo en la música, creo en el deporte, creo en la amistad, porque lo que viví en la orquesta, más allá de la música, aprendí a relacionarme con muchas personas. Me encantó. Esa parte de mi vida sí me encantaría repetirla o la disfruté muchísimo, por decirlo así. Y fíjate que comentas algo bien importante, que es el sistema educativo. O sea, digamos, no lo comentaste tú, pero yo lo estoy visualizando, que muchas veces el sistema educativo, tú eres de Venezuela, no sé cómo sea el sistema educativo allá, pero por lo menos el sistema educativo aquí en México no está hecho para, pues muchas veces para los emprendedores, no está hecho para personas que se dedican a las artes, como músicos, pintores, etcétera, ¿no? O sea, el sistema educativo es muy cerrado y encierra a todas las personas, las encasilla en una misma caja. Les enseña lo mismo a todos y sin tomar en cuenta cuál es el perfil o cuáles son las habilidades del niño, ¿no? ¿Tú crees que esto es bueno o debería cambiar? 100% debería cambiar. Es un tema súper extenso. Yo tengo un lema que es, no se dice sistema educativo, se dice fábrica de clones. Okay. Porque muchas veces sí es verdad, y lo vimos en la actividad de hace unos minutos. Sí. Juzgan a todos igual, de la misma forma y le exigen a todos las mismas habilidades. Así es. Por ejemplo, yo hasta hoy nunca he coloreado sin salirme de la línea. Y no es algo que quiero aprender. Así es. No me ha hecho falta nunca dibujar dentro de la línea. Sí. Y yo era muy juzgado por eso. Recuerdo también que yo hablaba de temas diferentes a los de mis compañeros. Sí. No eran mejor ni peor, solo eran diferentes. Yo no era muy entregado a los deportes. O sea, no me gustaba como que jugar fútbol. No era algo que disfrutaba. Disfrutaba otras cosas. Sí. Por ejemplo, béisbol. Me gustaba más un juego que se llama pelotica de goma en Venezuela. Y recuerdo que en mi etapa, en la escuela básica donde estudié, la Vicente Salias, era mucho fútbol. Okay. Había mucho fútbol y yo no me sentía, no era como que algo que me agradaba y a fuerza tenías que aprender que si esto, que si aquello. No era algo que disfrutaba. Sí. Y estoy de acuerdo contigo, es algo que debería cambiar. Sin embargo, creo que necesita de todos para cambiar. Yo Así creo es. que tú como padre eres parte del sistema educativo. Claro. Yo como docente soy parte del sistema. Y creo que podemos trabajar todos para modificar ese sistema que nos determina muchas veces. Sí. No, y es muy, muy importante porque muchas veces como padre, yo por ejemplo te pudiera comentar sobre mi hijo, que yo lo veo, que es muy similar a mí y que pues en los poquitos años que lleva en la escuela, pues le ha batallado mucho en realidad, ¿no? Entonces, seguramente va a seguir igual. O sea, difícilmente, como dices, va a encajar en eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como padre? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Pues buscarle otras opciones, ¿no? O sea, buscar lugares donde entiendan que un niño, que muchas veces lo encasillan como TDA, ¿no? O hiperactividad,
etcétera, todas estas cuestiones no le dan una atención adecuada, ¿no? Cuando nosotros podemos buscar algunas instituciones donde comprendan que el niño que tiene este tipo pues, por ponerle un nombre, de síndrome o lo que sea, situaciones, actitudes, pues a lo mejor solo poniéndole otro tipo de actividades o poniéndole más actividades o etcétera, lo puedes captar esa atención, ¿no? Del niño, o lo puedes poner en cuestiones a lo mejor más físicas, más que académicas, ¿no? De pintar, como dices, sin salirte de la raya, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte un poquito más de qué estudiaste y por qué elegiste esa carrera. Ok. Allá en Venezuela, cuando llegas a 5º año de bachillerato, sí, ya pasas a la universidad y tienes que decidir. A tus 15 años. 15 años. Sí, allá promedio de salida, bueno, en mi época eran 15, 16 años. Y ya tienes que, o sea, en México de por sí es a los 17, 18 y todavía no estás listo. Allá tienes que, voy a hablar una palabra o a nombrar una palabra, decidir. ¿Por qué digo decidir? Porque tienes que decidir entre las opciones que puedes o que tienes. Y para lo que te alcanza, como muchas cosas en la vida. Entonces, yo elegí ingeniería electrónica porque me gustaba mucho la parte de mi abuelo, la parte electrónica, también electricidad. Y mi segunda opción fue psicología. Y mi tercera opción creo que pensé como que en estudiar música. O sea, eran 2 opciones y la tercera sin nada que ver, aparentemente. Recuerdo que no salí en esa, no me asignaron a ninguna universidad local en ese entonces. Okay. Psicología no había en mi estado. Un gran amigo de mis padres, fuimos a una reunión en la noche y él me dice, mira, yo tengo una escuela, o yo soy el rector, el director de escuela de ingeniería del ambiente. Okay. Y empecé a platicar con él. Y me dijo, mira, la ingeniería del ambiente hace esto, puedes trabajar con paneles solares, generadores eólicos, una gran cantidad de cosas que yo en el momento lo capturé. Dije, ok, yo le veo la relación. Veo la relación entre la parte electrónica y la parte de energía solar. Sí. Yo la pude ver en el momento. Y al día siguiente estaba en la universidad, estaba mi papá y mi mamá inscribiéndome en la universidad a estudiar ingeniería del ambiente y los recursos naturales. Y así entré en esa carrera. Ok. ¿Y cómo fue el paso? O sea, ¿lo disfrutaste? ¿Aprendiste? ¿Qué creen? Más o menos. En la universidad fue diferente. En la universidad sí me sentí muchísimo mejor. En la universidad tuve la oportunidad de ya hacer cosas diferentes. Tenía como un poquito más de libertad. Pude hacer otro tipo de amigos. Pude empezar a ver diferentes personas porque estaba la facultad de ingeniería, la de administración, creo, y la de derecho. Y tuve la oportunidad de interactuar con personas con visiones muy diferentes de la vida y lo disfruté. Me gustó muchísimo, aprendí muchísimo. Hay profesores que recuerdo y les tengo muchísimo aprecio. Hay profesores que me hicieron ver eso que ya yo traía. Recuerdo un profesor, lo puedo nombrar, Juan Urich. No sé dónde esté ahorita el profesor Juan Urich. Con él tuve una anécdota que yo tenía que irme de viaje con la orquesta y a su vez tenía que presentar una evaluación súper importante con él. Y yo decidí irme con la orquesta de viaje. Y el que se iba perdía la calificación. Cuando regresé, allá se aprueba con 10 puntos mínimo. Yo llevaba como 8. Y yo dije, no, me quedó la materia. Entregué la parte teórica, pero no expuse. Y cuando regresé, lo digo aquí, tenía la calificación, tenía 10. Ok. Y yo fui a darle las gracias. Y me dijo, mira, a pesar de que esto valía 6 puntos, creo que valía, o sea, una gran cantidad. El profesor me dijo, yo admiro la gente que tiene la capacidad de decidirse por lo que quiere. Así me dijo en un aula de clases. Yo admiro eso de ti, Héctor, que te decidiste por lo que querías. Esos son los momentos en que tenemos un poquito de libertad en la vida. Así me lo dijo. Y eso para mí fue también una gran enseñanza. Yo le dije, profe, gracias, lo que necesite, de verdad le agradezco muchísimo. Y eso es una anécdota que a mí me enseñó muchísimo. Claro. Porque te está subcomunicando que a veces la sociedad te dice cosas
Sin embargo, tú puedes, aunque sea en contra de eso, decidir por algo que tú quieres. Y creo que es parte de lo del sistema educativo y parte de lo que estamos hablando. Así es. Ahora, quisiera hacer como un paréntesis antes de continuar sobre eso, porque este tema es súper interesante. ¿Qué tanto consideras que tenemos la libertad para decidir nuestro propio destino, nuestras propias cosas? Muy poco. Muy poco. Mira, y es un tema, y vamos a dejarlo como otro capítulo del podcast cuando regreses. Sí. Libertad. Desde tu cuerpo hasta con el otro, Ferdi. Te pongo un ejemplo. Yo me puedo comer 1 kilo de carne en media hora, pero no le puedo decir a mi estómago que lo metabolice en 15 minutos, sí, que lo procese en 15 minutos. O sea, ni en mi cuerpo puedo mandar. No sé cuántas veces estoy pestañeando en el día, no sé por qué mueves la pierna, sí, o sea, sí. No sé cuánto crecen mis uñas, por qué mi cabello ya no crece, o sea, no sé demasiadas cosas de mí. Entonces, yo creo que estamos sujetos a demasiadas fuerzas que no conocemos y que no somos conscientes. Desde dónde naciste, quiénes fueron tus papás, qué has comido durante toda tu vida, que tomas la alimentación incluso de tus papás. Una gran cantidad de cosas que muchas veces nos determinan o nos condicionan. Sin embargo, creo que también hay un momento de tu vida donde puedes prender la luz, empezar a darte cuenta, ser un poquito más consciente, buscar ayuda, ir a terapia, cambiar tu círculo de amistades, cambiar tu manera de hablar o modificar tu forma de pensar. Y en esos momentos empezamos a tener como cachitos de libertad, empezamos a darnos cuenta de cosas que no nos convienen, de personas que no nos convienen, de actitudes que ya no van con nosotros, de creencias que en algún momento nos salvaron, pero ya hoy no te sirven. Y para continuar en una relación de pareja o en una relación de un socio o con un vínculo de amistad, debes darte la oportunidad de modificar eso. Para mí creo que eso es lo más cercano a la libertad. Cuando nos damos la oportunidad de estar equivocados, nos damos la oportunidad de cambiar y nos damos la oportunidad de conocer una versión diferente de nosotros. Eso creo para mí que serían cachitos de libertad. ¿Y crees que este tipo de, comentabas, como de situaciones que se dan donde pues vas cambiando tu entorno, las personas con las que te relacionas, tal vez tomaste un curso, o este tipo de situaciones que te abren los ojos y que te dan el panorama de qué es la libertad y cómo tú puedes ir tomando tus propias decisiones? ¿Existe alguna edad en la que sería bueno que podrías abrir esos ojos? Porque a lo mejor hay personas que los abren a los 30, a los 40, a los 50, o a lo mejor no sé si sea demasiado tarde abrir los ojos a los 60 años. Yo creo que cada quien tiene su proceso. No podemos juzgar la historia de vida, Ferdi, de la gente. Hay de todo. Hay niños que van a nacer en hogares donde van a tener la oportunidad de ir a cursos, de vivir situaciones que le ayuden a hacer eso muchísimo más temprano. Y también van a haber personas que en medio de la adversidad van a nacer en el caos y lo van a hacer. El comportamiento humano es súper complejo. No creo que haya una edad ideal. Si tú tienes 30, 40, 50, 20, 15 y estás en ese proceso, vívelo y disfrútalo. No te compares porque creo que ahí empezamos con el sufrimiento. Y mira, él tiene 28 y yo tengo 44. No pasa nada. Disfruta tu vida. No sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir. Claro. No, y justo en el seminario que tuvimos hace rato, precisamente alguien comentaba, ¿no? Si yo hubiera sabido esto en mi infancia, otra cosa sería, ¿no? Sin embargo, bueno, como bien lo comentas, pues cada quien lo vive en su momento y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar esos momentos en el que vamos pues compartiendo, formando parte de otro tipo de entornos donde tal vez las personas con las que convivimos nos ayudan a pensar de maneras pues que nos beneficien más para nuestra salud, para nuestro desarrollo personal, ¿no? Nuestro desarrollo profesional. Y precisamente quisiera volver un poquito ya después de este paréntesis. Quisiera volver un poquito a la historia de Héctor. ¿Cómo es tu primer trabajo o ya, digamos, después de haber estudiado las ciencias ambientales? Wow.
Yo estuve hasta en la orquesta como hasta los 22 años. Ok. Algo así, 23, 24 años. Disfrutaba muchísimo y ahí ya obtenía dinero. No, nunca lo vi como un trabajo. Siempre fue un gran espacio para esparcirse, donde podía pensar y podía hacer amistades. Cuando llegué como a 7º semestre en la universidad, hice mis primeras pasantías en Mangueras y Conexiones MB, una empresa de publicidad venezolana, no sé si exista, y me fue súper bien. La verdad fueron 3 meses, conocí a algunas personas y me sentí súper bien. Luego hice mis segundas pasantías en otra empresa encargada de extraer sílice, un mineral, para generar vidrio flotado. También disfruté bastante. Sin embargo, tuve que decidir como que o seguir en la empresa o retomar la orquesta, y en esa oportunidad retomé la orquesta. Me fui por la orquesta porque me disfrutaba más estar allí que estar en esa empresa. Termino la universidad, me hice como 2 años entre la tesis, la pasantía, 1 año. Bueno, me hice 1 año para la tesis y luego pasó lo de la columna. Tuve que tener como la cirugía de 6 meses, o sea, 6 meses para la cirugía, y luego de la cirugía, ahí ocurre algo interesante. Sí. Luego de la cirugía, mi idea era trabajar en una empresa en otra parte del mundo. O sea, me encantaban los Emiratos Árabes, tenía algunas conexiones para trabajar en el Golfo de México o en Colombia, que eso era lo que yo quería, tenía planificado. Por eso vuelvo al punto, la ilusión de decisión y la ilusión de control. Hay que aprender a soltar el control remoto. Sí hay que preocupar, bueno, sí hay que ocuparse y sí hay que discernir. Sin embargo, hay muchas cosas que no controlamos. En una de esas, por azares o coincidencias, entre mi hermana, un amigo, me dicen para dar clases en una universidad, y yo dije, ok, voy a dar clases 3 meses en esta universidad mientras hago la fisioterapia. Y ya me retiro y me voy. 3 años y medio. Me enamoré de dar clases, me enamoré de compartir información, me enamoré del momento donde ves a la persona abrir sus ojos y entender algo que a veces es más importante que útil. El sistema educativo a veces te da mucha información que no te va a servir. Sin embargo, creo que algo que caracterizaba mis clases era buscarle utilidad a lo que estás viendo, que sea útil, que lo puedas hacer hoy, que lo puedas practicar, que entiendas cómo cierra una viga, que lo puedas comprender. Así es. Y ahí empezó una historia. Ahí empezó una historia porque me di cuenta que yo aprendía muchísimo de los estudiantes. Muchísimo. Los escuchaba. Incluso he ido modificando actitudes. Al principio era muy estricto. Una vez un estudiante me dijo, un chico de 17 años, me dijo, profe, una pregunta que... ¿Tú eres militar? Y yo le dije, no, continúa con tu evaluación. Pero esa pregunta me hizo reflexionar, ¿sabes? Dije, ¿por qué me preguntó si yo era militar? O sea, no está bien que un chico vaya a la universidad a los 17 años a sentir que está tratando con un militar. O sea, que, ¿sabes? En ese contexto. Entonces dije, ok, puedo cambiar algunas cosas. Y ha sido un proceso. Eso empezó en el año 2025. 2012, perdón. Y ya hoy en 2025 son 13 años en esto. Ahora, comentaste 3 años y medio. ¿Por alguna razón? Porque migré a México. Porque me retiré cuando tuvimos aquella plática, no sé si recuerdas que te comentaba Pana, ya aquí, Cuate, aquí la situación del país, lo que está sucediendo. Me gustaría irme a México. Y tú me dijiste, claro que sí, nosotros te apoyamos. Y en ese momento, yo recuerdo que yo fui a la clase y estaba en la clase. Yo te escribí como a las 6 de la mañana, ese mensaje. Y recuerdo que yo estaba dando clases, eso fue por ejemplo un martes, y como el jueves me enviaste un mensaje como que, Pana, revisa tu correo. Y ya estaba el boleto para venirme a México, y dije, wow. Todo tiene su final, ¿sabes? O sea, siempre, y es algo que yo trato de ser consciente. Voy a hacer ahora yo un paréntesis. Si a mí me preguntaran qué superpoder quiero tener, yo diría, Ferdi, el de aprender a reconocer las últimas veces.
porque constantemente estamos llenos de últimas veces. Va a haber un día en que hubo un día en que abrazaste a tu abuelito por última vez. Yo sé que tuviste una relación muy, muy buena con él. Sí. Hubo un día en que yo abracé a mi papá por última vez, a mi abuela por última vez, y a lo mejor no somos conscientes de lo importante que es aprender a despedirse, ¿sabes? De abrazar y vivir el momento, de disfrutar, de caminar, de disfrutar la noche, de no vivir deseando el amanecer y que cuando yo tenga y que cuando yo sea, porque a veces nos perdemos la belleza de la noche por vivir anhelando el amanecer. Sí. Y a veces cuando el amanecer llega no es tan brillante como creías. Claro. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando ya tenía el pasaje, dije, wow, ya este ciclo se empezó a cerrar. Ya que era julio y yo me venía en noviembre y yo dije, ok, ya empezaron las últimas clases, Sí. ya vi de forma diferente a los estudiantes, ya empecé a estar más y a entregarme un poquito más y a compartir y a abrazar a mis familiares y a entender porque me hice consciente de que se está acabando algo. Así es. Entonces creo que eso es algo súper importante, ser conscientes de que no sé cuál sea tu situación, si es de día o es de noche, pero camínala. Así es. Disfrútala, busca ayuda, aprende, vívela. Ahora, qué interesante es esto que estás comentando, porque precisamente la mayoría de las veces no estamos conscientes como del momento, no disfrutamos el momento. Y a mí me pasa, yo soy una persona como muy ansiosa, que siempre estoy esperando a ver qué va a venir mañana, pasado, la semana que viene. Empiezo un proyecto nuevo y ya quiero que esté andando, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una gran lección esto que nos compartes el día de hoy, de pues disfrutar el momento y no estar, claro que es importante hacer los planes y apegarte a todos los pasos para lograr tus metas. Sin embargo, lo que tú estás comentando el día de hoy pues es súper interesante para hacerte consciente de tus últimas veces, ¿no? Como bien lo comentas. Y te quisiera preguntar, ¿qué te llevaste de esos 3 años y medio dando clases? Wow. Aprendí muchísimo. Aprendí a diferenciar lo que ahorita está muy de moda, que son los privilegios. Sí. Tengo miles de historias. Por ejemplo, recuerdo una vez que iba como a las 6 de la mañana a la universidad. Mi papá me estaba llevando, yo iba a dar clases, pero él trabajaba en una clínica cerca. Y a esa hora ya estaba un chico que yo le daba clases de química 1 con una cesta llena de pan y café a las 6 de la mañana y la clase era a las 7:45. Ok. Y yo llegué a la clase, yo lo saludé, le dije, buenos días, ¿cómo estás? Y recuerdo que mi papá me dijo, ¿de dónde lo conoces? Y le dije, yo le doy clases. Y mi papá me hizo consciente, me dijo, ¿estás viendo lo que está haciendo ese chavito ahorita? Sí. ¿Estás viendo? Y yo, sí, está trabajando Héctor Ruiz. Sabe Dios, a lo mejor ya tiene, cuando llega a tu clase, a lo mejor ya tiene 3 o 4 horas de trabajo. Claro. En un semáforo vendiendo pan y café. Piénsalo cuando lo veas, piensa cuando hables con él. Él es importante que lo tengas siempre presente. Porque es una persona que ya te viste que está generando, está trabajando, está haciendo cosas. Así es. Y ya cuando llegué lo vi de una forma diferente. Entonces me empecé a dar cuenta que no es que esté bien o está mal tener o no tener. Sin embargo, no es la misma carrera para todos. Claro. Y cuando te haces consciente de eso, no es que le vas a quitar a uno para darle al otro. No pasa eso. Pero ya eres consciente. Así es. A lo mejor evalúas a la persona o tienes una consideración diferente o te das cuenta que es una persona que está luchando otras batallas, que a lo mejor si el trabajo iba en una carpeta y te lo entregó sin la carpeta, no era tan necesaria la carpeta. Claro. ¿Sabes? A lo mejor le puedes decir, mira, para la próxima vez la carpeta, pero no es necesaria. O sea, así es, ¿qué estás enseñando? Hay una frase que dice, la justicia sin misericordia se vuelve crueldad. No sé si la habías escuchado, pero es una reflexión a eso. A veces por cumplir muchas leyes queremos ser muy perfectos y hacemos más daño que beneficio. Claro. Entonces eso me enseñó a dar clases, me enseñó a escuchar mucho a los chicos, me enseñó muchísimas cosas. Claro. Y fíjate que esto es pues súper interesante porque precisamente nadie escoge dónde nacer,
dónde desarrollarse, dónde, pues, si le tocó una familia de personas que te acercan al arte, a la cultura, a los cursos, al crecimiento personal, o te tocó a lo mejor un papá alcohólico, drogadicto, golpeador, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que existan personas, digo, yo te pudiera hablar desde mi experiencia, de mis profesores, creo que el 90%, 95%, difícilmente se iban a tomar el tiempo de preguntarte qué te había pasado o de investigar un poquito sobre tu vida, ¿no? La mayoría es, como tú bien lo dices, se apegan al reglamento, se apegan a la ley, se apegan a lo que está establecido, a lo que está escrito, y desde ese punto de vista te evalúan, ¿no? O sea, difícilmente se van a tomar el tiempo de preguntarte un poquito sobre ti, sobre si ya trabajaste en la mañana. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo era deportista, nadaba y entrenábamos a las 4 de la mañana. O sea, yo ya llegaba a la secundaria ya cansado, después de 2 horas de entrenamiento, ¿no? Y difícilmente un profesor se va a tomar una consideración de preguntarte por qué vas cansado, ¿no? Etcétera. Entonces creo que eso habla de un profesor que, pues, alguien más te hizo consciente de estos detalles, ¿no? Que fue en este caso tu padre. Y ahora sí quisiera entrar en lo bueno, que precisamente es como tu proyecto, Migrando al Éxito, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de llegar a un país nuevo, donde tienes, pues, a lo mejor pocos conocidos? O sea, ¿cómo es ese cambio, empezar de ceros, etcétera? Wow. Para cerrar con la parte de la universidad y lo que decías, tuve la fortuna de que en ese momento mi papá me hizo consciente, y también el otro maestro, el que te comenté hace unos minutos, sí, también él tuvo algo, él fue un ejemplo. Fue un ejemplo. Así es. A veces pasamos mucho tiempo criticando que en el mundo no hay empatía, que en el mundo no hay amor, y el amor y la empatía se están pasando por el lado, Ferdi. Así es. Está sucediendo allí. Así Y es. te están haciendo un gesto de empatía. Así es. Y no lo vemos. Entonces creo que eso es importante. Con relación a México, bueno, llegué en el 2015, llegué como creo que fue el 11 de noviembre del año 2015. Y aquí voy a hacer una puntuación para todas esas personas que son migrantes, que están empezando algún proceso de migración o están tomando alguna decisión trascendental en su vida, como casarse, divorciarse, tener un hijo, migrar, todo eso. Yo creo que cuando llegas a un sitio o tomas una decisión con salud mental, ya no estás de cero. Ese es mi punto de vista. Ok. Yo creo que es súper importante al momento de tomar una decisión evaluarte y ser sincero contigo mismo, cómo está tu salud mental, o sea, cómo están tus vínculos, cómo te sientes contigo. No importa si el resultado es que me siento mal, me siento medio, pero ser un poquito consciente de cómo me siento conmigo. En mi caso, yo tomé la decisión, recuerdo que llegué unas semanas a tu casa, estuve en noviembre como hasta casi diciembre, y recuerdo que tú estabas en un proceso que te habías casado, habían diferentes situaciones. Recuerdo que tuvimos conversaciones súper importantes que a lo mejor tú no lo sepas o no lo recuerdes, sí, tú no tienes mucha buena memoria. Sí. Sin embargo, yo sí la recuerdo. Recuerdo una plática en un restaurante donde estábamos tú y yo hablando y estaban otros chicos y me preguntaste ¿a qué viniste, pana? No sé si lo recuerdas, que yo te dije, mira, yo vine porque yo quiero hacer esto. Yo te dije, yo vengo a triunfar. Yo no regreso a mi país sin mis papeles y yo quiero trabajar en lo que me gusta. Yo quiero viajar, no tenía claro que fuera una empresa de capacitación. Sí. No lo tenía claro. O mejor dicho, no tenía claro el cómo. Pero sí sabía que quería seguir con la línea de capacitación en la parte de desarrollo, ya sea de ingeniería, con Rotary, con cualquier cosa de esas. Y tú me dijiste, pues dale. Y creo que esa fue una de las últimas pláticas, porque al otro día decidí venirme a la Ciudad de México. Recuerdo que ese día, al día siguiente, me
Víctor me llevó a la terminal y yo me fui en un camión, me vine en un camión, me fui de aquí de Toluca a la Ciudad de México y no sabía dónde iba a llegar, ¿sabes? Sí, yo sí. recuerdo que iba en el teléfono, abrí Facebook y empecé a mandarle mensajes a un chingo de gente de Rotary que había conocido y algunos que Sí. no conocía. Hola, ¿cómo estás? Voy a México, ¿me puedo quedar durmiendo en tu casa? Lo copiaba y lo pegaba, lo copiaba, lo pegaba, lo copiaba, lo pegaba. Hasta que de repente, así hacía Facebook, Sí. en ese entonces, me respondió una chica llamada Laura Montiel. Y el autobús me dejó en la Terminal del Norte. Y Laura me dice, sí, yo te puedo recibir sin problema en mi casa, pero yo vivo en Ecatepec y yo no dimensionaba las Sí, distancias. sí, sí. Y llegué al sitio de taxi y le dije, oye, ¿me puedes llevar a Ecatepec? No, nadie. Es demasiado lejos, son las 7:30 de la noche. Y en ese entonces le escribí otra vez a Laura y Laura me dijo, yo tengo una reunión en el Hotel Bristol Ok. con un grupo parecido a Rotary o era de Rotary. ¿Te puedes acercar hasta aquí? Ferdi, ha empezado a caer un coñazo de agua, Sí. pero durísimo. Y yo recuerdo que tomé una parte de un taxi, el taxi me dijo no puedo avanzar, estaba colapsada la ciudad y me fui caminando en medio de ese coñazo de agua, ¿sabes? Sí, sí. Recuerdo que llegué al Hotel Bristol y ella se impactó, estaba en la reunión y se impactó. Yo iba el agua helada Sí, chorreando, nadando ahí. literal. Y me dice, ¿eres Héctor? Y yo, sí, ya estoy aquí, Laura. Recuerdo que me dijo, ¿Ya la conocías? no, Ok. la conocí, Sí, o sea, la tenía identificaste por Facebook por y Rotary y eso. Sí. Emprender es entender que necesitamos del otro. Una notita por ahí. Sí, Ok. sí. Ella me recibió en su casa como 2 semanas. Estuve en su casa como 2 semanas. Su mamá súper amable. Ya te podrás imaginar cuando me dijeron, ¿quieres frijoles, carnitas? Uf. Empecé a comer muy bien. Luego ella tuvo que hacer algo, no sé qué sucedió. Y yo contacté a otro amigo llamado Robert, también de Rotary, que vive en Metepec. Creo que es en Metepec. Ok. Y él me dijo, a él lo conocí en una reunión de Rotary. Él estaba con su novia, creo, con una persona. Y me dijo, ¿te puedes quedar en mi casa, pana? Eres de Venezuela, te puedes quedar en mi casa. Llegó su mamá o su papá, nos buscó y nos llevó a la casa de Robert, Laura, Robert. De verdad que en ese momento me salvaron muchísimo la vida y dónde iba a dormir, ¿sabes? Sí, sí. Estuve como 2 semanas en casa de Robert, pero ya yo tenía mi intención de que yo no volvía atrás. O sea, yo quiero Ciudad de México, quiero mis papeles y quiero hacerlo. Lo que no tenía claro era el cómo. Sí. Contacté a Adriana, tú la conoces, Adriana me presentó unos amigos, pero no tenían experiencia en el área laboral. Agarré y recordé una escuela de inglés que estaba en Venezuela, que un amigo de Rotary con el que vine a México estaba trabajando ahí. A él le escribí a él por BlackBerry Ping o por WhatsApp, no recuerdo. Sí, sí. Y él me contactó y me dijo, mira, allá en México está esa escuela de inglés y escríbele a ver. Y en ese momento le mandé un correo a los chicos de la escuela de inglés. Me escribieron como a la semana o a los días, no recuerdo. Yo sé que cuando me escribieron, o sea, ya yo no estaba en Metepec. Sí. De Metepec me fui a la Ciudad de México, a casa de Alonso Macedo. Otra persona que me recibió también unos días. Y, o sea, yo andaba mochilero peregrinando. Y en esos momentos, la importancia del entorno, vuelvo nuevamente. Yo recuerdo que hubo días donde no sabía dónde iba a dormir. Ojo, te podía decir, me regreso a Toluca, pero ¿qué voy a hacer a las 11 de la noche? ¿Cómo me regreso a Toluca? Y recuerdo que le escribí a mi novia. Un día entré a un Vips y le dije, me conecté al internet y le dije, mira, son las 10 de la noche y no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Incluso veía como, o sea, llorar es una pérdida de tiempo. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Lloro, esto es una pérdida de tiempo. ¿Para qué voy a llorar? Tengo que resolver. Claro. Y ella me dijo, siempre has resuelto hasta hoy, hoy también lo vas a hacer. Lo recuerdo clarito, Ferdi. Y yo dije, wow, es verdad. A veces eso hace falta, ¿sabes? Que te hagan, mira, lo has que hecho. Te hablen así, firme. Exacto, y lo has hecho, lo puedes volver a hacer. Y en ese momento dije, ok, es verdad. Seguí escribiendo y creo que ese fue el día que llegué a la casa de Alonso. A los días me llamaron, fui a una entrevista en una empresa por la del Valle.
Le pregunté acerca de los papeles, me dijeron, no, aquí vas a trabajar sin papeles, bla, 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 bla. Total que me llaman de la escuela de inglés y voy con ellos. Cuando los conozco eran venezolanos y me di cuenta que, por ejemplo, tenían una idea de lo de los papeles y para mí eso era lo principal, ¿sabes? Sí. Yo decía, ok, si son mis papeles ya puedo estar legal, yo no vuelvo a Venezuela si no tengo mi forma migratoria. Empecé a trabajar con ellos en el área de ventas, me dieron la oportunidad que a veces es algo que no se ve. Hay gente que te da la oportunidad. Todas las personas que son migrantes, que están por allí, si te están dando la oportunidad de trabajar sin papeles, es una oportunidad. Claro. Como sea. O sea, no vas a tolerar abusos ni vejaciones a tu dignidad, pero hay una oportunidad. Hay gente que sí da oportunidades. Y creo que eso es importante reconocerlo. Empecé a trabajar con ellos como en diciembre y en julio hice mi trámite del permiso de trabajo. Fui a Costa Rica, saqué mi permiso de trabajo y regresé aquí a México y seguí trabajando con ellos. Pero te voy a contar algo. Sí, sí. En diciembre del año 2015 yo fui a una reunión con Laura y en esa reunión conocí a una persona llamada Braulio, un gran amigo también. Y él me dice, eres de Venezuela, así que show, ¿cuál es tu plan? Y yo le comenté, yo quiero dedicarme a la capacitación, me gusta la parte de clases, me gusta ingeniería, desarrollo humano, geografía, le hablé de lo que me gustaba. Estuve casi 2 años trabajando en la escuela de inglés, ahí conocí mucha gente, ahí me enfrenté a diferentes situaciones. Y un noviembre del año 2017, o sea, 2 años después, yo llego a la casa, ya no quería seguir en ese ciclo de la escuela, ya no era algo que yo sabía que no era para mí, aunque era transitorio, no era lo que yo quería. Sí. Y yo trabajo para ser muy fiel a lo que siento, como lo decía hace rato en el evento, la intuición, ¿sabes? Me escribe, llego de la escuela, salgo, voy, me acuesto y como a las 12 de la noche abro Facebook, Ferdi. Y Braulio escribe, necesitamos personas que quieran viajar y dar conferencias de desarrollo humano por todo México. Si te interesa, escríbeme. ¿Qué crees que hice? De volada. 11 de la noche. Sí. Le escribí, Braulio, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, ¿qué onda? ¿Cómo está tu show? Recuerdo que tú hablaste de esto. Y le dije, sí, estoy trabajando, sin embargo me interesa esto, yo quiero hacerlo, bla, bla, bla. Me preguntó, ¿eres psicólogo? Y le dije, no, soy ingeniero, lo que hablabas hace rato. Sí. Son cosas que a veces aparentemente distan una de la otra. Sí. Y me dice, mira, lo que puedo hacer por ti es que mañana a las 12 del día tengas una entrevista. Y yo, ni de pedos, como dicen aquí. Sí, Me paré en la mañana, a las 6 de la mañana agarré un autobús a la Ciudad de México. Y llegué a WeWork como a las 7:30, me cambié en el baño y salí del baño y me senté. Y él llega y recuerdo que me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué haces aquí? Y yo vine a la entrevista. Pero tu entrevista es a las 12. Y yo, sí, pero no la voy a perder porque si no, claro. no, o sea, hay cosas que no puedes perder. Claro. Es una reflexión, ¿sabes? O sea, tienes la oportunidad, estás preparado por un taxi, no creo que vayas a perder la oportunidad. Sí. Y me dijo, bueno, vas tú de primero. Tuve la oportunidad de pasar la plática de primero y cuando salí me dijo, amigo, le encantó a estas personas, le fascinó. Y ahí empezó otra historia. Si te das cuenta, es el vínculo, las decisiones, Así los es. momentos, seguirte a ti, la situación que te ayuda a decidir, lo que hablamos hace unos minutos. Sí, sí. Si no tengo esa persona en Facebook que comenta y yo tomo la decisión, ahí en lo que puedo actuar, actué, y él fue asertivo, ahí cambió también una historia de la vida. Así Porque es. ahí empezó migrando al éxito, ahí empecé a trabajar, ahí empecé a viajar, casi 3 años viajando por todo México. Empecé a dar cursos de ingeniería, de desarrollo humano con diferentes empresas, empecé a conocer personas, empecé a darme cuenta que traía mucho material y que tenía muchas cosas que aportar y ahí la historia te cambia la vida. Claro. No, y fíjate que todos estos, pues digamos, situaciones que tuviste de hablarle aquí, allá, personas, etcétera, yo lo resumiría en una palabra que es networking, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es pertenecer a un grupo como Rotary International, Emprende Más, Migrando al Éxito? ¿De qué te ayuda? Digo,
muchos pertenecemos a este tipo de grupos y ni siquiera sabemos qué tenemos ahí en la mano, ¿no? Hasta que tienes la necesidad de buscar a otras personas que te pueden abrir la puerta, ¿no? ¿Qué significa para ti pertenecer a este tipo de grupos? Ahorita hay una tendencia en algunos targets o algunos segmentos que a mí me parece muy peligrosa, que es inducir a la persona a creer o a pensar que él puede lograr todo solo. Que tú todo lo vas a hacer solo. Si tú escuchas mi historia, lo que te he contado hasta hoy, estoy agradecido con mucha gente que ha creído en mi proyecto, incluso más que yo. Así es. Estoy agradecido con mi novia, con mis vínculos principales, con mi mamá y mi papá. Mi papá ya no está en este plano, sin embargo, estoy agradecido de todo eso que aprendí y que yo recibo del otro. A mí se me hace perverso creer que una persona puede lograr todo solo. Cuando te das la oportunidad de pertenecer a una comunidad, te estás dando la oportunidad de ser aceptado y de aceptar al otro. Te das la oportunidad de amar al otro o trabajar con el otro con sus luces y con sus sombras, pero las tuyas también. Sí. Yo no soy perfecto, tengo un chingo de sombras. El que trabaja conmigo aprende y lleva mis sombras. Entonces, creo que darnos la oportunidad de pertenecer a una comunidad es darnos la oportunidad de crecer, es darnos la oportunidad de ver la vida de diferente forma y es darnos la oportunidad de tener una red de apoyo, pero también de nosotros ser una red de apoyo para alguien que puede necesitar de tus servicios, de tus productos, de una palabra, de tu acompañamiento. Yo he pasado situaciones, tú lo conoces, lo de mi papá, lo de mi sobrina, donde gracias a la colaboración de todos hemos resuelto muchas cosas. Eso sería para mí pertenecer, darte la oportunidad de ayudar y de dejarte ayudar. Súper. Pues muchas gracias y quisiera ahora sí entrar ya en qué es lo que estás haciendo ahora, ¿no? ¿Qué es Migrando al Éxito? Una vez fui a Sonora, estaba en Navojoa y conocí a una psicóloga de Sonora y yo di mi curso, di una semana de cursos. Cuando termina el curso el viernes, ella me dice: Héctor, la verdad, yo soy psicóloga y me ha encantado tu curso. ¿Eres psicólogo? Yo no, yo soy ingeniero. Sin embargo, tengo rato estudiando y aprendiendo de esto. Y me dijo: ok, si yo quiero saber más de Héctor, ¿cómo hago? Sí. Y le dije: agrégame en WhatsApp. Sí. Y me dijo: no, Héctor, tú no estás viendo el potencial. Así me lo dijo en 2019. Sí. Me dijo: Héctor, tú tienes que tener una página web, tienes que tener redes sociales y tienes que tener esto. Yo le dije: no, por ahorita no es como que tan necesario porque incluso en la empresa no era como que tan permitido. Claro. Y me dijo: bueno, yo te voy a dejar una tarea. Yo te propongo que pienses en algo que tú puedas hacer que complemente esto y cómo se llamaría y qué giro le darías. Año 2000, eso fue 2018. Okay. Año 2018. Y yo tomé mi vuelo Ciudad Obregón, Ciudad de México, y me dejó pensando, ¿sabes? Y empecé a hacer diferentes reflexiones. Llegué a mi casa, recuerdo que me iba a la azotea y me sentaba, cené, hablé con mi novia. Y en eso empecé a pensar y a discernir. ¿Y qué he hecho yo? He estado migrando, he estado moviéndome. ¿Buscando qué? Buscando el éxito. Sí, pero es que el éxito no es algo que se consigue. Para mí el éxito es muchas cosas. Es estar bien con tus vínculos. Para empezar, es tener dinero, pero es también estar bien con tus vínculos. Claro. Que después que lo logres en la calle, duermas abrazado tranquilo. O si estás solo, pero estés bien con tus vínculos. Y yo dije: ok, pero entonces es algo que se construye día a día. Total que en algún momento dije: migrando al éxito. Porque empecé también a hacer referencia de muchas personas que conocía. Y lo que tú hablabas hace rato, de a veces esa ansiedad que te obliga o que te hace pensar y buscar que sí, cómo sigo, a veces te salva. Sí. O sea, esa sensación muchas veces nos hace daño, pero también otras veces genera que logres cosas. Sí, que seas más productivo. Exacto, y que cambies y que te muevas. Y ahí nació Migrando al Éxito. Recuerdo que hice el canal de YouTube, hice las redes sociales, hice Instagram, hice Facebook. Todas mis páginas están desde el 2018, la pueden ver. Mi novia me ayudó en toda esa parte. Y empecé a crear cursos. Okay. Cursos Ferdi
que no los vendía, Sí. solamente a crear cursos, A tener como tu biblioteca, digamos. a tener mi biblioteca. Termina el proyecto con el que viajaba muchísimo, eso fue en 2019, una empresa de capacitación enorme. El proyecto terminó el 18 de agosto de 2019. Y yo digo, me dicen, ¿te quieres ir a otra locación de la empresa? Y yo digo, no, yo me voy a quedar en Ciudad de México porque yo quiero emprender en esto. Ya me di cuenta que yo lo puedo hacer, lo hago. Como el 25 de agosto ya estaba hecho lo de las páginas y eso, lo había venido preparando. Como el 25 de agosto empiezo a hacer llamadas a clientes. El 31 de agosto muere mi papá, repentino en Venezuela, ¿sabes? Fue un golpe brutal. Recuerdo que mi novia y yo estábamos como planificando traerlo en diciembre de ese año. Sí. Y de repente me escribe como una semana antes, hijo, me siento mal, hijo, estoy enfermo. Luego un día lo llamé, Ferdi, la última vez que hablé con él fue el jueves, él murió un sábado. Yo hablé con él la última vez el jueves y él me dijo, hijo, ¿tú eres feliz? Y yo le dije, sí. Esa pregunta me movió. Y me dijo, hijo, ¿tú te sientes bien con Albany? Y yo le dije, sí. ¿Por qué? Y me dijo, hijo, vive, hijo. Sé feliz. Si algo no te gusta, muévete. Y yo sí lo entendí, pero no lo quise ver. Claro. Me dijo, hijo, si tú estás bien, yo estoy bien. Si tú te sientes feliz, yo me siento feliz. Tú y tus hermanas están lejos, pero nunca estén desunidos, me dijo. Mantente unido a tus hermanas y a tu mamá siempre, hijo. Y yo le dije, papi, ¿pero por qué me dices esas cosas? Y me dijo, hijo, lo que va a pasar, va a pasar. Yo no lo quería entender realmente, ¿sabes? Claro. Yo dije como, ¿pero por qué? ¿Qué tienes? Y en eso empezó como a toser, a toser. Y al rato seguimos hablando y me dijo, hijo, tú estás joven, sigue con tus proyectos. Al rato me di cuenta que hacía... Y yo le dije, papi, ¿tú estás llorando? Y me dijo, no, hijo, lo que pasa es que está haciendo bastante calor aquí en la ciudad y yo tengo demasiado calor, Héctor Luis. Me dijo, hijo, sé feliz, te amo, Dios te bendiga. Cortó la llamada y le dije, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que tienes? Y me dijo, no es cualquier cosa, hijo. Lo que tengo es delicado, te amo, Dios te bendiga. Esa última vez hablé con él, recuerdo claramente que fue un jueves 29 de mayo de agosto del 2019. El viernes no hablé, lo llamé varias veces, no me contestó, estoy seguro que no quería hablar. Claro. Y el 31 me llama mi hermana, hermano, se murió mi papá, así. A todas estas, no podía ir a Venezuela porque tenía una alerta migratoria. Tuve un problema migratorio por la empresa donde, cuando hice el trámite con la escuela y con ese tipo de cosas, hubo situaciones que no se resolvieron y me quitan el permiso de trabajo. Entonces no podía salir de México y si salía no podía entrar. Recuerdo que hubo la gente de la escuela de inglés se portó muy bien conmigo, son mis amigos. También la gente de la empresa de capacitación me llamaron, Héctor, ¿qué necesitas? Recuerdo que uno de ellos me dijo, Héctor, yo te regalo el pasaje para que vayas, porque uno de ellos en un curso, en una capacitación, Ferdi, en un entrenamiento, me dijo, ¿cuáles son tus 5 miedos más importantes? Y mi primer miedo fue que mi papá se muera en Venezuela y yo no pueda ir a verlo, más nunca. Y ese día, un gran amigo, Andrei, me marcó y me dijo, pana, te estoy llamando porque sé que se cumplió tu miedo más temido, menos deseado. Y estoy seguro que cuando lo transites y lo pases serás una persona diferente. Me dijo, llora, vive tu dolor. Sabes que hay mucha gente que en esos momentos te dice, no, no pasa nada, que un angelito, que no. Claro. Él me dijo, llora, vive tu dolor. Otros amigos también me dijeron, Héctor, llora, aquí estamos contigo. Y nuevamente los vínculos son los que nos salvan. Así es. Mi novia lloraba más que yo. Mi novia decía, no puede ser, no lo creo, tu hermana te lo confirmó. Y yo le dije, mira, en mi casa hablamos como con la verdad. O sea, si mi hermana me dijo que ya se murió, es que se murió. Sí. ¿Sabes? No es como que, no, si me lo dice mi hermana, es que ya pasó. Y gracias a toda la gente que me acompañó de verdad, pude transitar todos esos momentos. Y
fue un golpe durísimo. Empezando un emprendimiento, la pérdida de mi papá. Me voy recuperando un poquito. En septiembre del 2019 entro en una universidad. ¿Qué pasó en marzo del 2020? La Pandemia. Yo era de los que decía, yo no voy a dar clases en Zoom. Lo mío es presencial. Sí. Lo decía en marzo. Ya en abril, bueno, no tengo dinero, güey. ¿Cómo es que es esta vaina de Zoom? Déjame ver, güey, porque... Sí. Y ahí empezó lo de Migrando al Éxito. Ahorita Migrando al Éxito es una universidad para desarrollar habilidades socioemocionales. Empatía, liderazgo, gestión de emociones, gestión de conflicto, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Y le doy servicio a diferentes empresas. Desde el año pasado estoy enfocándome en personas físicas, personas que quieran aprender acerca de los temas que mencioné anteriormente, habilidades del pensamiento, una gran cantidad de cosas. Tengo grandes personas que trabajan conmigo, psicólogas, psicoanalistas, tengo otro amigo psicólogo, o sea, he ido conformando una especie de un microequipo o un equipo de diferentes disciplinas con la finalidad de ofrecerle a las personas en las empresas una solución, ¿sabes? Porque creo que ya para ir cerrando, Ferdi, y se los digo a las personas que nos están escuchando, ese problema con tu compañero de trabajo no empezó en el trabajo. Esa situación incómoda tuya con tu jefe en el trabajo, muchas veces sí son malas condiciones laborales. Sin embargo, muchos de los problemas de los vínculos no empezaron en el trabajo. ¿Sabes dónde empezaron? En tu casa. En tu casa hace 25, 30 años. Entonces yo desarrollé una metodología llamada mentalidad, acción y expansión, donde yo voy a la empresa, genero una detección de las necesidades de capacitación, generamos un programa de capacitación a la medida de la empresa y nos enfocamos en la persona, no como colaborador. Sí. ¿Qué hay detrás de ese gerente? Anoche lo platicábamos, miles de historias. ¿Qué hay detrás de ese gerente que te cae mal? ¿Qué hay detrás de esa secretaria? ¿Qué batallas está llevando? Y no es para justificarlas, es para entenderlas y hacernos conscientes de que nosotros también tenemos batallas. Así es. Y muchas veces ellos no nos caen bien, pero también nosotros no le caemos bien. Claro. Entonces, si nos aferramos al puente, nunca logramos gestionar muchas cosas. A grandes rasgos, eso es Migrando al Éxito. Estoy dedicado a trabajar con empresas y personas físicas en el empoderamiento, capacitación y formación de diferentes habilidades. Súper. Y mira, qué bueno que dices esta palabra de que todos tenemos nuestras batallas. ¿Cómo es ese proceso de pues trabajar para alguien más? Cuando digo, no sé qué pasó por tu cabeza, ya nos lo dirás tú. Pero muchas veces dices, bueno, pues si yo ya doy los cursos, los doy, digamos, a nombre de alguien más o con el nombre de una escuela o de una empresa o lo que sea. Pues qué tan difícil puede ser darlos yo. ¿Cómo es ese proceso de pasar donde muchas veces no consideramos pues todo lo que esa empresa hace para obtener a los clientes o etcétera, ¿no? O sea, porque a lo mejor nada más dices, bueno, yo doy el curso, pero no supe cómo trajeron a ese cliente. ¿Y cómo es ese proceso de cambio, de trabajar para alguien más a hacerlo tú mismo? Ansiedad se llama ese proceso. Sí. Mira, yo recuerdo que desde agosto del 2019, con lo que pasó, salí del trabajo, la muerte de mi papá, tomo la decisión de emprender. El proceso de adquisición de clientes me llevaba a niveles de ansiedad súper altos. Súper altos. Porque mi novia se iba a trabajar y yo le dije, ya emprendí. Y ella, ok. Y ella se iba a trabajar y yo veía que yo tenía los cursos de ingeniería, de servicio al cliente, de una gran cantidad de cosas, pero no me los compraban. Sí. O sea, ¿a quién le vendo el curso? Así es. Es un proceso bastante complicado que a mí se me ha hecho, digamos que nuevo y complicado. He ido aprendiendo. Sin embargo, a pesar de eso, he ido haciendo mis cosas. A veces no consideramos todo lo que hay detrás de llegar y dar un curso. Claro. O llegar a un salón y dar clases. Sí, a mí me ha sucedido. Sin embargo, yo creo que tuve la suerte de que en las empresas donde trabajé quedé relativamente bastante bien con las personas. Sí. Y a mí me ha ayudado muchísimo el boca a boca. Yo tengo ahorita clientes, Ferdi, que me ven por Instagram y me dicen,
tú me diste un curso en el año 2019 en Acapulco, así. Ok. Y yo no me acuerdo de ellos. Sí, sí, sí. Y me dice, yo ahorita estoy trabajando en la empresa tal. Me gustaría que nos dieras una plática. Mira lo que me pasó. Enero del año pasado, yo regreso de Campeche, fui a hacer un team building con una empresa y me escribe una persona por Instagram. Y me dice, Héctor, qué gusto saludarte. Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Yo soy de la empresa tal. Y le digo, qué bueno, qué gusto. Y me dice, Héctor, estoy necesitando un curso de pensamiento crítico y relaciones personales. Y sé que tú lo puedes dar. Y yo dije, mira, claro que sí, déjame, yo lo voy a hacer. Y me dijo, no, Héctor, yo necesito casi que el mismo curso que nos diste en la empresa tal en el año 2019. Me sorprendió, Ferdi. Yo no recordaba que yo tenía ese curso y que lo había dado en Acapulco en ese año. Sí. Y empecé a buscar mi base de datos y dije, aquí está el curso, con el nombre preciso, todo. El carajo tenía la presentación. Y me dijo, actualmente tengo una empresa en Veracruz, una empresa de transporte, y me gustaría que mi personal se capacite en esto. Ok. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Claro. Creo, y te lo preguntaría a ti, ¿cómo ves tú la parte del boca a boca? O sea, ¿cómo ves tú la importancia de las diferentes estrategias? Claro. Porque a mí mi emprendimiento lo ha salvado el boca a boca. El boca a boca. Claro, pues yo creo que es como la promoción, no lo sé cómo definirlo, como más primitivo, pero más efectivo, ¿no? Porque, es decir, es lo más primitivo porque pues es como han ido creciendo todos los negocios desde hace 2000 años, ¿no? Van creciendo por la recomendación de boca a boca, etcétera. Hoy tenemos muchas herramientas para llegar a miles de personas, a millones de personas, donde tú le metes a las redes sociales una pauta de $1,000, $2,000 y llegan a muchísimas personas, ¿no? Sin embargo, te ven probablemente 100,000 personas, pero de esas 100,000 personas, ¿quién confía en ti? ¿Quién te conoce? ¿Quién te va a comprar? ¿No? A diferencia del boca a boca, que el boca a boca es alguien que te conoce, que te está recomendando con su conocido, y eso te está asegurando un cierre altísimo. Del 90%, ¿no? Cuando a lo mejor tú, de 50,000 personas que te vieron en redes sociales, cierras a 1, probablemente, o cierras a 2, ¿no? Entonces, por eso digo que es como lo más primitivo, pero lo más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te llega por recomendación, ya está el 90% seguro que te va a comprar tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces, yo lo vería así. Quisiera cambiar un poquito el tema porque pues nos has platicado sobre tu proceso, pero bueno, esto también va acompañado, como bien lo comentas, de tus vínculos más cercanos, y en este sentido, pues tú tienes una pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de que ella llega a México? ¿Qué tanto eso a ti te ayuda en tu crecimiento? Y también, pues, ¿de qué situación venía, no? Ella. Emprender en parejas va a ser la mejor maestría y doctorado de tu vida. Y te lo comentaba. Sí, sí. Es más, te invito a hacer un capítulo de Emprendiendo en Pareja. Sí. Yo estaba en la escuela de inglés. Allí en las ventas la economía es muy fluctuante. O sea, a veces me iba bien, a veces no me iba muy bien, a veces me iba mal, a veces bien, así estaba. Sí. Total que en una de esas pláticas, Ana, una de las personas de la escuela de inglés, en una de esas pláticas conversando me dice, Héctor, yo veo que tú como que quieres traer a tu pareja, o me hizo el llamado. Y me dijo, nosotros, o yo te puedo apoyar. Sí. ¿De qué forma? Así como lo que tú hiciste conmigo. Yo Sí. le puedo comprar el pasaje y ya de lo que ella gane, que ella nos pague el pasaje. Sí. Y dije, ok. Llamé al Albani y le dije, pero me dijo, eso hay que hacerlo ya. Y llegué y llamé al Albani y ya teníamos casi 2 años separados. Sí. O sea, yo había ido en Venezuela en diciembre, pero regresé a México. Y le dije al Albani, era como 1 de noviembre. Y le dije al Albani, el 17 de noviembre te vienes a México. No, yo no me voy a ir para allá porque eso es ¿cómo voy a hacer? No me habías dicho qué tal.
shock, está en shock. Y bueno, vete preparando porque mientras más rápido lo asimiles, más rápido se va a hacer todo. Claro. Al otro día llego, la llamo y le digo, gorda, ¿cómo estás? Bueno, ya estoy buscando los boletos de Mérida, de Barcelona, que estoy viendo, que bla, bla, que ya le dije a mi mamá. Pero a mí me da miedo porque cómo voy a viajar sola la primera vez que viajo fuera del país sola. Y yo dije, ok, pasa tu duelo, pasa todas las etapas del proceso en chinga. Porque mientras más te demores, faltan menos días. Claro. La llamé como al 5.º día. Gorda, ¿cómo estás? Bueno, sí, ya tengo mi maleta hecha ya, pero es que voy a viajar sola, que no, que bla, que bla. Sí. Bueno, entonces, Reinaldo, que es otro de las personas de la escuela de inglés, de los que trabaja ahí en la escuela, amigo, me dijo, yo te puedo ayudar también en la parte para entrar a México, la vamos a hacer como una carta de invitación y ese tipo de cosas. Y dije, bueno, dale, o sea, Ferdi, algo que yo he aprendido en la vida es que tienes que dejarte ayudar. Huevos. Así es. Yo soy una persona que a mí México me ha enseñado que yo tengo que dejarme ayudar. Sí. Yo era terco para recibir ayuda. Yo me rompí la columna, yo era terco, yo levantaba peso y yo creía que yo podía hacer muchas cosas yo solo y en la vida fui aprendiendo que a veces no. A veces tienes que ayudar y dejarte ayudar. Y saber pedir, ¿no? Y saber pedir ayuda. Y pedirla con sencillez, no como que, mira, si me vas a ayudar, me ayudas, si no, vete para la vez. ¿Sabes? Sí, porque también pasa. Entonces, total, para resumir esa parte de la historia, llegó Albany a México. Llegó, por ejemplo, un lunes, un martes y el miércoles ya estaba trabajando. Recuerdo que la recibí, estuvimos allí, hablamos, conversamos, le platiqué parte de lo que yo quería hacer. Creo que vamos a tener que hacer otro capítulo. Dale. Bueno, y llegó el martes, ¿sabes? Y el miércoles ya estaba trabajando en la escuela también de inglés. Fue una gran ayuda, porque ya ella que llega y yo renuncio para irme a la empresa de capacitación. Okay. Sin embargo, yo no entré a la empresa de capacitación sino hasta finales de diciembre. Y ella llegó primeros de noviembre. O sea, estuvimos casi 2 meses nada más con el sueldo de ella. Okay. ¿Sabes? Nos comíamos, yo he dicho, una salchicha, la mitad para ella, mitad para mí. En ese entonces me ofrecieron un trabajo en una empresa enorme de aquí de México. Son las cosas que hemos también conversado, chicos, que a veces no es la tentación, pero a veces hay que aprender a decidir qué quieres. En ese cachito de decisión qué quieres y qué te aleja de lo que quieres. Yo dije, mira, si tomo este trabajo en una empresa muy famosa, muy buena, me voy a alejar de lo que ya estoy construyendo, de mi libertad, de lo que quiero hacer, de ese cachito de emprender. Y yo hablé con ella y le dije, gorda, ahorita nos vamos a mantener con esto, no hay mucha comida, lo que tenemos es para la renta. Yo trabajaba del día en algunas cositas, estuve en un restaurante como en la cocina, estuve en un restaurante un día, Ferdi, en la cocina. Y cuando llegué el otro día me dijo el gerente, ¿traes chamarra? Y yo le dije, no. Búsquenle una chamarra a este güey. Así me dijo. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, ponte esta chamarra. Ya hoy no quiero que estés en la cocina. Te vas a sentar y vas a estar allí al frente de la cocina, pero que le sigas hablando y conversando como estabas ayer. Y yo, bueno, mira. Como motivación. No, sí, porque yo recuerdo que como orientación, le diría yo. Okay. Les estaba diciendo, ok, pero vamos a hacer esto. Vi algunas cosas en la cocina que no me parecían. Okay. Y yo dije, mira, no me parece que estés cortando una cebolla y voltees. Hola, ¿cómo estás? Con un cuchillo de 35 centímetros, o sea, vamos a calmarnos. Y yo hacía este tipo de trabajos y Albany me entendió la importancia de los vínculos. Sí. Albany me entendió y me dijo, ok, ahorita a lo mejor no hay comida, pero ya habrá. Yo confío en ti, confío en el proyecto. Súper importante, ¿sabes? Yo confío, yo te vi dando clases, yo te conozco. Ella fue mi alumna, yo le daba clases, ella tenía 23 años, yo tenía 25 años antes de que empiece. Y súper interesante porque yo siempre he sentido muchísimo apoyo de ella, ¿sabes? Sí. Muchísimo apoyo. Y yo soy de los que habla acerca de las creencias pendejas que comentaba hace rato. Sí. Si vives con una persona que te dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, yo te invitaría a replantear muchas cosas. Sí. Porque para mí eso es prostitución o no sé qué es. No lo critico, claro, pero es su forma de amar. Pero qué fácil, Ferdi, o no. Qué fácil es ser leal y serle fiel a alguien cuando todo está bien. Así es. Pero ¿qué pasa cuando no tienes dinero?
Tú que estás ahorita también con tu esposa iniciando un proceso de emprendimiento, Así ¿es fácil? Súper difícil. ¿Te gustaría una persona a tu lado que te esté critica y critica y pide y pide y critica y que quiero más y que quiero más? Claro que no. Eso. Alguien que te entienda, ¿no? Sí, Ferdi. Que te entienda, que te apoye. Que sepa mis fracasos, que vea que no me aceptaron la cotización. Mi amor, no me aceptaron la cotización. O que se sume, ¿no? También decir, pues yo también le entro, ¿no? Ella es la directora de marketing, contabilidad, diseño. Mi único trabajo es dar cursos. Sí. Ella es la que diseña y hace una gran parte del emprendimiento. Gracias. Es tu productora. Sí. Yo recuerdo una pregunta que me hizo una gerente en Mérida cuando yo empecé al proyecto. Me dijo, Héctor, ¿cómo te llevas con tu novia? Yo le dije, bien. ¿Qué dice tu novia cuando te vas de viaje 3 semanas? ¿Sabes lo que me decía Albani? Me abrazaba y me decía, ve y triunfa. Hazlo bien, sé que lo vas a hacer muy bien. Y yo llegaba a hablar con otros compañeros en el aeropuerto que también iban de viaje y me decían, no mames, mi esposa me la acaba de hacer de a pedos horrible, que otra vez te vas, qué difícil debe ser, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando hablas de emprender en pareja, gracias a mi relación con ella, a mi vínculo con ella, a todo lo que yo he cambiado y ella lo que ha cambiado, atrevernos a ver la vida diferente, nos ha ayudado muchísimo a que el emprendimiento fluya. Emprender en pareja no es sencillo. Los primeros días nos molestábamos haciendo un contenido y a las 7 terminábamos de trabajar y cuando se paraba para la cocina iba molesta. Claro. Y yo, no. Vivíamos en una azotea, Ferdi. Ya estamos fuera del horario laboral. Vivíamos en una azotea donde aquí era la mesa, aquí era la cocina y ahí era la cama. Sí. Y yo le decía, mira, no, de esa cerámica para acá, ya estamos fuera de la oficina. No, pero es que a mí no me parece esa forma que me decías las cosas. Y yo, ok, pero ese era Héctor allá. Eso fue en la oficina, sí. Sí, entonces a ella sí, desde mi punto de vista, le costó muchísimo eso. Sin embargo, se dio la oportunidad de también, me decía cosas y yo le decía, no, pero no me parece, estamos en la oficina. Y yo, bueno, y no me dijiste que era la directora de diseño, sí, entonces aguanta la pela, sí. Aguanta la presión. Y yo, bueno, ok, sí. Haz tu diseño, porque a mí a veces me estresa ver que empieza, que el fucsia de aquí, el rosado de acá no es igual al de acá, que este cuadrito está más arriba que este. Yo no, eso no lo hago. Claro. Y le digo, ya, pon eso y listo. Y me dice, soy la directora, ¿no? Cálmate. Sí. Y yo, bueno, es parte del proceso. Así es. Yo creo que emprender en pareja en el extranjero es un doctorado. Y si lo logras, tu vida cambia. Sí. Y eso precisamente me lleva a preguntarte, ¿qué preparación se necesita para poder hacerlo, de poder emprender en pareja? Porque, pues, muchas veces, a lo mejor, la persona que es o sea, supongamos, ¿no? En este sentido, si lo pones como el que da el curso o el que hace el trabajo y la persona que está detrás de, ¿no? O sea, la que te hace el diseño, la que te hace la presentación. Se necesita cierta preparación para entender que esta persona tiene otras actividades, que va a irse de viaje, que posiblemente mientras tú estás a lo mejor creando diseños, etcétera, etcétera, él va a estar en un hotel en Acapulco dando una conferencia con comida, premium, buffet o lo que sea. ¿Se requiere cierta preparación para entender y poder apoyar eso? Muchísima. Ferdi, a mí me causa ruido la gente que dice, yo no cambio por amor. Yo creo que sí es bueno darte la oportunidad de cambiar por amor. O sea, algo que no está permitido entre nosotros es decir, yo soy así y zafarte de un problema porque yo soy así. No. Lo hemos trabajado, nos costó un chingo, pero cuando ella me decía, yo soy así, yo iba y le decía, tú no eres así. Tú también eres más que eso. Déjame tranquila. Y yo, ok, ahorita no está recibiendo razones. Sí. Pero al rato, yo iba y decía, Gorta, ¿te das cuenta que te acuerdas el día que fuimos a tal sitio? ¿Recuerdas cómo reaccionaste? Sí. ¿Ves que también eres en otras formas diferentes? Bueno, pero era muy diferente. O también yo, que tengo un buen de sombras, hacía algo y le decía, ya déjame. Bueno, yo pienso así. ¿Y qué crees? Me decía, te la aplicaba. Tú no piensas así. Yo, puta madre. Claro.
Y yo, bueno, pero ahorita estoy pensando así. Me dijo, sí, pero también has pensado de otra forma. Y yo, ya va, esto no vale. O sea, soy yo porque yo doy el curso. Sí. Y me decía, yo también pienso así, ¿verdad que sí? Yo, ok, sí es verdad. Entonces, yo pongo un ejemplo. Imaginemos que en tu casa te enseñaron que el café se sirve en vaso de vidrio. Sí. Y a Tete le enseñaron que el café se sirve en vaso de aluminio. O en Y taza. tú le dices, tráeme café. Y ella te lo trae en un vaso de vidrio. ¿Vale la pena armar una trifulca porque La Tercera Guerra la Mundial. Tercera Guerra Mundial con alguien que amas? Sí. Al final del día es café. O sea, creo que para emprender y crecer en parejas hace falta liberarse del pensamiento tribal, de ese pensamiento etnocéntrico donde creo que todo lo que me rodea a mí es lo mejor y yo soy lo mejor y mi familia es lo mejor. No. Aprendí muy buenas cosas en mi familia, los Claro. amo y los respeto, pero hay cosas que ya no hago porque ya no soy esa persona. Te pongo ejemplos. En mi casa yo me crié que a mí me gustaba tender mi cama, levantarme y tender mi cama. Albani, si el sol no sale, son las 4 de la tarde y está dormida. Yo me paraba 6, 7 de la mañana a hacer ejercicios. Sí. Y yo le decía, oye, párate, vamos a hacer algo. Y un día dije, ¿por qué? ¿Para qué? COVID me ayudó muchísimo. Yo me vi súper mal en COVID y en un proceso de terapia. Un gran amigo, este chico Andrei, me hizo una pregunta. Me dijo, Héctor, ¿cuáles son esas cosas que son importantes, pero cuando la haces sientes que no es importante? Imagínate esa pregunta y se las hago a ustedes también. ¿Cuáles son esas cosas que son importantes en tu vida, pero cuando las haces, Ferdi, siente que pierdes el tiempo? Yo le dije, no sé. Y me dijo, no, tú la vas a responder luego. Ok. Un día, una semana luego, después, me despierto a las 6 de la mañana y digo, son las 6:30. Déjame ver, voy a hacer ejercicio, voy a ir a comprar algo, voy a doblar una ropa y veo a Albani en el 7º sueño. Y dije, ¿por qué me tengo que levantar? Me llegó la pregunta. ¿Qué es eso que yo no hago que es importante? Dormir. Plena pandemia. Sí. Acabo de pasar COVID. ¿Qué tiene de malo que me levante a las 8:30, 9 de la mañana? Dime qué tiene de malo. Pero eso que te impulsa a levantarte, eso que te dice que tienes que hacerlo, es tu creencia. Sí. Y si tú no estás dispuesto a cuestionarla y a reemplazarla por el bien de tu relación, creo que es difícil. Yo dije, ok, ¿qué daño está haciendo ella durmiendo? Claro. Que se quede durmiendo y me quedé en la cama así. 6:20, 6:35, 6:40, 6:50. Sí. Ya hace 5 años, 4 años de eso. Hoy no tengo problema en levantarme a las 9 de la mañana si no tengo nada que hacer. O sea, nada que trabajar. Y ella también dijo, no, a veces me mamo. O sea, son las 2 de la tarde, ¿sabes? Yo me voy a parar, aunque sea a las 11, voy a abrir los ojos, 11:30. E ir formando acuerdos que favorezcan la relación. Creo que eso es súper importante. Ahorita creo que hay una batalla del individualismo cegada y desmedida, donde todo tiene que ser como yo creo y todo tiene que ser como tú crees y no llegamos a acuerdo. Y creo que así no funciona, Ferdi. Así es. No funciona. Así es. Y creo que, pues, siempre también hay que encontrar los momentos, ¿no? Además de, pues, digamos, muchas veces tenemos proyectos o tenemos ideas que se pueden ir generando. Hay que encontrar la persona o irnos preparando a lo mejor con la persona, con tu pareja, etcétera, para poder hacer este emprendimiento en pareja, ya sea con tu pareja o con un socio. O con alguien con quien estés creando algo nuevo. Que justamente yo escuché una frase hace unos meses que decía, amigo es con el que estás creando algo. Si dejas de crear algo con alguien, deja de ser tu amigo. No quiero decir que si lo ves, lo dejes de saludar o lo que sea. Sin embargo, se refiere la frase a que pues deja de ser una persona a la que tú la frecuentas, ¿no? Porque siempre, pues alguien con quien estás creando algo, pues es con quien vas a tener mayor, pues digamos, mayor afinidad porque están pasando por lo mismo, mayor comunicación, vas a frecuentarlo más, etcétera. Y hablando de esto, nosotros quisimos hacer por ahí algún tema similar como a este podcast en 2020,
y pues que no floreció, ¿no? Yo creo que fue por algo. ¿Tú qué opinas sobre el momento adecuado para emprender algo? Lo que hacíamos por Facebook, ¿no? O por Instagram. Mira, creo que las condiciones materiales son súper importantes en la vida. A veces sí hay que echarle muchas ganas. Sin embargo, a veces hay que saber que las condiciones materiales te rebasan. Recuerdo en ese momento, mis condiciones materiales no eran las mejores ni en internet, ni en el teléfono, en muchísimas cosas. Sí. No lo justifico, no lo excuso. Sin embargo, es muy difícil emprender cuando estás corriendo para comer. Sí. Es muy difícil crear algo y a lo mejor mucha gente está así. Así es. Muchísima gente. Entonces te puedo poner un buen de ejemplos. Esa parte de pandemia, yo recuerdo que no tenía ventas de curso, la empresa donde trabajaba mi novia cerró. Sí. Y nos quedamos así. ¿Recuerdas que yo vine a Toluca a dar un curso en las gasolineras en marzo del 2020? Sí. Que el último curso y entró pandemia. Gracias a ese curso yo pude mantenerme marzo, abril y como mayo y junio de la pandemia. Súper reducidos los gastos. Sí. Así. Nos mudamos a una azotea. O sea, un buen de cosas. No era mi momento. Entonces, ahí hay una disyuntiva, porque también si esperas el momento oportuno, a lo mejor nunca llega. Así es. Entonces, yo creo que fue un momento que hicimos cosas, siempre hemos estado en contacto, siempre nos escribimos, estoy pendiente de los niños, tú siempre me hablas, y creo que este es un buen momento para lo que estamos haciendo, ¿sabes? Así lo de Emprende Más. Creo que cuando, en la frase que decías, a lo mejor no estás creando un negocio tangible, pero estás creando un proyecto. Claro. Tengo muchos amigos con los que cuando hablo me nutro. Sí. Y me hacen ver la vida diferente. Entonces, estamos creando algo. Así es. Y justamente con esa frase que decías, es difícil emprender cuando estás corriendo por hambre, ¿no? Por comida. Muchas veces, para poder emprender, debemos de tener una base económica, un ingreso posiblemente fijo, para poder financiar el proyecto, ¿no? Poder financiar tu emprendimiento, y a lo mejor eso significa hacer un sacrificio, significa trabajar para alguien más, significa destinarle horas de tu día que le estás quitando a tu emprendimiento, porque el emprendimiento no te está dejando para comer, ¿no? Entonces, yo admiro que tú has tomado decisiones de no dejarte doblegar por ese sentimiento de no tengo para comer, y te aferras a tu sueño de tu emprendimiento. ¿Qué se requiere para eso? Ni idea, pero me lo han dicho varias personas. Sí. Cito nuevamente a una gran amiga que me dijo, o sea, yo fui a Cancún a dar un curso en el 2018, y en el curso de Cancún había una persona que era la encargada de la logística del curso. No era de la empresa, era como de catering, ¿sabes? De comida y eso. Y ella vio todo el curso. Era encargada de esa empresa. Sí. El año pasado, el 22, el 23, esa chica, como 5 años después, me contactó y me dijo, y yo le pregunté, ¿pero tú trabajabas en la empresa? Y me dijo, no, yo era la que estaba encargada del servicio de comida, sí, pero yo escuché todo tu curso y tú me hacías participar. Y yo dije, ok, sí, todo el que esté en el curso participa, claro, le pregunto, que hable, todos tenemos algo que aportar. Y gracias a ella fui a Mérida a dar unos cursos el año pasado, en el 23. Regreso a Ciudad de México y me escribe una amiga y me dice, Héctor, ¿sabes qué yo admiro de ti? Exactamente, me dijo, que yo te he visto publicar con 1 like, con 2 likes, con 50 likes. Tuve un video como de 120,000 reproducciones. Con ese video, sin like. Ella me conoce muy bien. Me dijo, te he visto caminar con la muerte de tu papá, con la situación de su sobrina, con lo de tus abuelos, con todo, Héctor. Y tú te mantienes aferrado a eso. ¿Eres terco o eres perseverante? Y yo le dije, mira, me ha dado mucho bienestar en mi emprendimiento. Entonces yo me aferro a eso. Yo creo que una característica que yo he desarrollado es la determinación.
no es la terquedad, es la determinación. Si yo voy para allá, Ana, la chica que te hablé de la escuela de inglés, una vez después que renuncié, recuerdo que me dijo algo como que, Héctor, de las personas que han pasado por aquí, tú eres de los que ha dicho, está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. Porque yo en la primera plática le dije a ellos, mira, yo quiero trabajar aquí, quiero traer a mi novia, quiero hacer esto, esto y esto. Y mucha gente, cuando salí de esa plática, me dijo, tu novia te va a dejar o tú la vas a dejar, vas a embarazar a una persona, tu vida va a... Así, literal, me dijeron, eso no va a pasar, mira, así llega todo el mundo. Y sí, cuando vieron que mi novia llegó, cuando vieron que yo empecé a hacer mis cosas, yo recuerdo que un día fue una reunión y le dije a una de las personas, mira, ella es Albany, estoy viajando por el país, ¿recuerdas lo que conversábamos? Y la persona, sí, ya vi. Entonces creo que a lo mejor en un área de mi vida soy muy determinado. Okay. Creo que es determinación. Okay. Y creer en lo que haces. Y entregarte, Ferdi. Yo creo que cuando lo que haces, primero lo amas. 2, lo disfrutas. 3, le brinda algo bueno a alguien. Claro. Algo tangible. No es humo, no es una ilusión. Que la gente aprenda a ver la vida de otro punto de vista. Claro. Cuando la persona se da la oportunidad de escucharte y cuando además te pagan y te das cuenta que estás recibiendo una remuneración, valga la redundancia, sí, y lo estás disfrutando, creo que la depresión y la ansiedad se pueden alejar un poquito de tu vida. Así es. Y cuando desarrollas esa fidelidad a ti mismo, creo que te puedes volver bastante, no indetenible, pero sí cercano a indetenible. Sí. Tú me has visto, Sí, cuando he sí. estado, mira, te he llamado Ferdi y tal, así estoy haciendo esto, lo intento en una universidad, en una empresa, moviéndome, migrando, moviéndome. Así es. No, y qué importante pues siempre es irse adaptando, ¿no? Irse adaptando pues a los cambios, irse adaptando a las situaciones. Y pues quisiera primero agradecerte por haberte dado este espacio de podernos compartir parte de tu historia. Y ahora sí quisiera, si no tuvieras algún otro comentario, quisiera pasar a un cierre. ¿Algún otro comentario sobre Migrando al Éxito? Mira, Migrando al Éxito es una empresa de capacitación que no promueve una migración física de no ser necesaria. Promueve una migración mental, emocional, espiritual, que te saque de lo que te tocó ser y a través de un proceso te acerque a lo que quieres o sueñas ser. A través de un proceso de cambio de forma de pensar, de cambio de tu entorno, cambio de tus condiciones materiales, aceptando que a veces nos rendimos. Y eso es lo que trabajamos en Migrando al Éxito. Y les diría también, chicos, chicas, todas las personas que nos escuchan, entrégate a hacer lo que amas. Si no puedes, aprende a amar lo que haces y probablemente la depresión, la ansiedad y la tristeza se alejen un poquito de tu vida. Creo que tener vínculos sanos nos puede ayudar a vivir mejor. Creo que no tienes por qué poder con todo. Creo que es bueno recibir ayuda. Estoy convencido que es recibir ayuda. Y estoy convencido de que mi mensaje o mi emprendimiento cada vez es menos mío y es más de ustedes. Eso es lo que te iba a decir que me ha ayudado a mantener vivo el emprendimiento. O sea, mi emprendimiento es mío, pero no es para mí, Ferdi. Sí. Tú lo has visto, o sea, si alguien quiere utilizar mi material, mi contenido, dale, úsalo, no soy egoísta, dale, úsalo, te apoyo, te digo cómo hacerlo, hazlo. A mucha gente que, Héctor, tengo un curso que mañana en la empresa, vamos, hazlo, toma, te lo hago, te ayudo, hazlo. Eso sería mi cierre. Y te agradezco de igual forma, Ferdi, por todo. No, pero espera, ese era apoyo, el cierre. Colaboración. Sí, vas con el cierre. Precisamente, por eso te preguntaba para como cerrar un poquito el tema pues del emprendimiento, de todo pues todo este conocimiento que nos estás compartiendo el día de hoy. Pero también, como tú bien lo has dicho durante toda la entrevista, qué tan importantes son nuestros vínculos cercanos. En este sentido, quisiera pedirte, porque sé que hay personas que te están viendo, que quisieras mandarle un mensaje a tu pareja, a tu novia, Albany. Mira, Albany, te amo. Gracias por todas las veces que tu amor ha sido un puente a mi reconstrucción. Gracias porque me has hecho ver un buen de cosas de la vida y sé que es mutuo.
que antes no veía, y mientras más me alejo de cosas que aprendí en mi casa, más me acerco a mí. O sea, creo que somos más auténticos cuando nos atrevemos a soltar creencias de nuestro hogar y negociar o crear un bien común con la persona que amas. Gracias por tantas veces que tu amor y tu cariño y tu compañía me ha salvado. Ahora, las personas que te están viendo también en Venezuela, que te van a ver en Venezuela, tu mamá, tu hermana, tu sobrina, personas que pues te han acompañado, aunque sea a la distancia, pero que te siguen acompañando, ¿no? Luisita es mi mamá, te amo. Sabes que muchas veces te lo he dicho, eres tú quien habla, no soy yo quien habla. Gracias por todo eso que con mi papá, día a día, a través del amor, del control, de la perseverancia, de los regaños, de los momentos difíciles, pudiste forjar en mí. Y gracias por todas las veces que tú y mi papá vieron en mí cosas que yo no veía por mi inmadurez o por mi edad. Gracias por todas las veces que me decías que eres bueno hablando, eres bueno en este tipo de cosas. Mi papá me lo dijo muchas veces: hijo, ¿cómo te sientes en clases? ¿Te sientes bien? Qué bueno, entrégate a hacer lo que amas. A mis hermanas las amo muchísimo, a Mimi, mi sobrina, tú la ubicas, está hermosísima, ya está hablando, tiene 3 añitos y medio, te amo. Y a todas las personas que han sido parte de este proyecto, a los que han creído en Migrando al Éxito, a los que han ido a mis cursos, a mis estudiantes, a las personas que han llegado con una actitud renuente y luego se dan la oportunidad, y cuando se dan me dice: Héctor, gracias, vi muchas cosas que no había visto. Y a las personas que no han creído también, por aquí ahorita vi una rama en el árbol. Está una rama que va hacia abajo y la otra que va hacia arriba. Y la que va hacia arriba está creciendo, pero la que te está empujando hacia abajo te está dando equilibrio. A veces no es bueno enamorarse ni de los elogios ni de las críticas. O sea, hay una que te empuja hacia abajo y otra hacia arriba, pero te mantienen de pie. Eso sería lo que les diría. Súper. Y ¿por qué no? También, pues a las personas que ya no están. Un mensaje para tu abuelo, para tu papá. No sé, mi papá, no hay un día que no lo recuerde. Te amo infinito. No hay un día que no esté presente en mi vida. A mis abuelos los amo muchísimo. Amo a mi mamá, a mi papá. Gracias por todas las veces que me hiciste pensar. Incluso gracias por todas las veces que me hiciste me llevaste a desobedecer lo establecido. Un día me dijo: ¿qué prefieres? ¿Vivir obedeciendo o pensar? ¿Obedecer o pensar? ¿Qué prefieres tú? Tengo que decirte todo. Y eso lo llevo presente conmigo todos los días. Hay momentos que hay que obedecer, sí es importante. Sin embargo, hay momentos que hay que agarrar la vida, ¿sabes? Y pensar y decir: mira, esto es lo que quiero. Y no me voy a ir por un sueldo más alto, no me voy a ir porque una pareja no quiere, no me voy a ir por nada porque es lo que yo quiero. Y si logro pensar y descifrar cómo hacerlo, creo que puedo lograrlo. Y si no lo logro, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Si me muero feliz porque morí caminando hacia donde quería estar. Muchas gracias, Héctor, por compartir tus conocimientos, por abrir tu mente, por abrir lo más importante, tu corazón. Y nos saludamos un siguiente capítulo de este podcast 60 minutos de inspiración. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, Ferdi. Tenemos segunda y tercera parte, chicos. Así es. Tenemos como para 10. Hasta luego. Súper. ¿Te gustó? No mames. Sí.